Hola, ¿cómo estás? Yo soy Noelia Cano y este canal es Autoestima y Más, un canal para tratar cosas sobre psicología y llevarlas a la vida cotidiana, especialmente desde el enfoque de la psicología positiva. Hoy vamos a hablar de las emociones que se han percibido habitualmente como negativas, pero que realmente no lo son, aunque sí que nos pueden traer algunos problemas por ser desadaptativas. Para ver la diferencia que existe y para comprender qué emociones son las que a menudo nos pueden causar este tipo de problemas, la ira, la tristeza, el miedo, y saber cómo gestionarlos, he hecho el vídeo de hoy. Vamos al lío. Bueno, como te decía en la entradilla, quería hacer este vídeo hoy, que me surgió la idea haciendo una dinámica sobre el miedo en el vídeo anterior, porque no había ningún vídeo en el canal donde explícitamente yo tratara el tema de que las emociones de por sí no son negativas ni positivas, aunque sí lo he hablado tangencialmente en algunos vídeos, como digo, pero prefería centrarme en las emociones de la ira, el miedo y la tristeza, que son las que habitualmente o popularmente se han percibido como emociones negativas, para tratarlas, ver por qué son necesarias y dar algunas pautas para que no sean desadaptativas, para que no sean de utilidad y sepamos gestionarlas. Lo primero, por lo tanto, sería ver un poco el papel de las emociones, que como ya he dicho alguna vez, es meramente evolutivo, adaptativo. Las emociones nos sirven para adaptarnos al medio y a las diferentes realidades a las que tenemos que hacer frente. Por eso cada una de estas emociones tiene un papel y un sentido. ¿Qué sucede? Que cuando se manifiesta en un momento en el que no es adecuado o con una intensidad o duración a lo largo del tiempo en el que no son adecuadas, entonces sí que pueden causar problemas a la vida de las personas y por eso se perciben como emociones negativas. Pero realmente la palabra sería desadaptativa porque no nos ayuda a adaptarnos en ese contexto. Pero para entender mejor esto, que parece un poco del mundo de las ideas, vamos viendo, como digo, las tres emociones que quiero tratar en el vídeo de hoy y vamos a ir poniendo ejemplos. Bueno, empecemos por ejemplo por la ira. La ira es una emoción que es absolutamente necesaria para que los demás no nos coman con patatas. Si nunca nos enfadáramos, seríamos sujetos, seríamos presos de la voluntad de los demás y viviríamos a expensas de lo que quieran hacer con nosotros. Nos podrían manipular, no defenderíamos nuestros derechos, etc. Así que enfadarte es perfectamente válido y estupendo y te sirve para estar en el mundo, para sobrevivir y para evolucionar. ¿Qué es lo que pasa con la ira? Que cuando se manifiesta en un contexto de una forma inadecuada por la cantidad de ira que siento, por el momento o porque simplemente no se gestiona la emoción y se me va de las manos, pues entonces puedo tener un problema con una persona, puedo tener un conflicto, pues porque siento tanta ira que digo cosas que en realidad no pienso o cosas de las que luego me puedo arrepentir, o porque estoy en un contexto, por ejemplo en el trabajo, en el medio profesional, donde a lo mejor sentir ira para defender mis derechos sí, pero a ver cómo la canalizo para que eso no juegue luego en mi contra, ¿no? Entonces, por eso esta ansiedad popularmente se ha percibido como algo negativo, pero verdaderamente es necesaria y vamos a ver un poco cómo gestionarla. Los consejos que yo te daría para afrontar la ira es el primero, que es muy importante, que a veces no lo tenemos en cuenta: no tomar decisiones cuando siento ira, porque cuando sentimos ira difícilmente está funcionando nuestro lóbulo frontal, que es el que nos permite planificar más racionalmente, atender a las cosas y con más calma. Normalmente cuando sentimos ira lo que está funcionando es un mecanismo de supervivencia mucho más animal, el amígdala, y nos va a hacer pues estar muy tenso y quizás tomar malas decisiones. Por eso mi primer consejo sería, como digo, no tomar decisiones cuando siento ira. Y entonces, ¿qué es lo que puedo hacer? Pues puedo hacer un tiempo fuera. Un tiempo fuera es una técnica de psicología que consiste, conductismo en este caso, en alejarme de la cosa o persona que me está provocando esa ira para poder enfriarme. Por supuesto que la respiración es un mecanismo que tenéis en el vídeo de relajación explicado y que te va a servir muchísimo para volver a calmar tus sentidos. Lo vamos a retomar ahora cuando hablemos del miedo, el tema de la respiración. Pero calmarte, respirar hondo, irte a un sitio donde puedas estar tranquilo, puede ayudarte a bajar esta ira, a que tu cuerpo deje de sentirse en esa situación virtualmente peligrosa y a que razones mejor y de una forma menos visceral. Igualmente, otra posibilidad para enfocar la ira es hacer deportes, fogar. Esto es algo muy popular. El típico fotograma de las películas del tío chillándole a los árboles o chillando por la ventana, ¿no?, para desahogarse. Y verdaderamente que canalizar nuestra ira con actividades deportivas es muy beneficioso, porque además nos relaja mucho y además nos sirve para descargar en un momento dado pues esa frustración que podemos sentir.
cuando me veis que estoy hablando de emociones primarias muy grandes como la ira y el miedo, y luego hago algunos matices como la palabra frustración, que es más tristeza junto con ira, o como la palabra ansiedad, que vamos a hablar ahora cuando hablemos del miedo. Si os interesa todo este tema, hay un libro que os he recomendado, que también tenemos vídeo en el canal, que se llama Universo de Emociones, que además de ser una propuesta estéticamente muy bonita con respecto a cómo organizar y definir las emociones, es muy clarificadora y es muy pedagógica. Así que si te interesa todo este tema de matices, de vocabulario entre las emociones, te aconsejo que le eches un vistazo a mi vídeo y también al libro. Iba diciendo diferentes técnicas para poder afrontar las situaciones de ira de una forma exitosa y que no se convierta en una emoción desadaptativa, fuera de lugar o que a mí me perjudique. Entre muchas otras consejos, tips o dinámicas, tenemos el tema de la asertividad, que tiene todo un vídeo en el canal con muchas dinámicas también para llevarla a cabo. Y la asertividad, que al fin y al cabo te recuerdo que es la capacidad de defender tus derechos, respetando los del otro y sin provocar un conflicto mayor, pues al fin y al cabo es una forma exitosa de manejar tu ira. Vamos a ir ahora entrando en la siguiente emoción, en la tristeza, con un cuento. Porque resulta que muchas veces diferenciar las emociones no nos resulta sencillo, ni siquiera a las propias personas que lo estamos viviendo. Hay veces, como decía, que sentimos una mezcla de emociones, son emociones más complejas, como la frustración, que es una mezcla de enfado y de tristeza. Me enfado porque no me salen bien las cosas y me da pena, me da coraje. Y a esta cuenta, en psicología se trabaja mucho también con las sensaciones o los síntomas físicos que dejan las emociones en nuestro cuerpo, porque es una manera muy fácil para poder identificarlas posteriormente, ¿no? Por ejemplo, cuando siento ira, ¿qué siento? Siento tensión, se agita mi respiración, se agita mi corazón, pero cuando siento miedo también, pero sin embargo se me enfrían las manos, me sudan, a veces me tiembla la voz, a veces me tiembla el cuerpo. ¿Cuáles son esos matices? Pensarlo y reconocerte a ti mismo o a ti misma en estas situaciones va a hacer que conozcas mejor tus emociones y también que las puedas un poco de cierta forma prever, notar, parar, para poder tomar nota en el momento en que necesites pues afrontarlas activamente, como estamos diciendo, ¿no? Y por eso digo que el cuento del aire y la tristeza, que es bastante conocido, es muy útil para ejemplificar cómo a veces las personas disfrazamos una emoción de otra. Así que voy a contártelo. El cuento se llama en realidad La tristeza y la furia, pero bueno, furia e ira son sinónimos y yo creo que es de origen desconocido, aunque Jorge Bucay lo rescata en algunos de sus libros, pero ya sabéis que él utiliza bastante la tradición oral para reversionarla y difundirla. La tristeza y la furia. En un reino mágico donde las cosas no tangibles se vuelven concretas, había una vez un estanque maravilloso. Era una laguna de agua cristalina y pura donde nadaban peces de todos los colores existentes y donde todas las tonalidades del verde se reflejaban permanentemente. Hasta aquel estanque mágico y transparente se acercaron la tristeza y la furia para bañarse en mutua compañía. Las dos se quitaron sus vestidos y desnudas entraron en el estanque. La furia, que tenía prisa, como siempre le ocurre a la furia, urgida sin saber por qué, se bañó rápidamente y más rápidamente aún salió del agua. Pero la furia es ciega, o por lo menos no distingue claramente la realidad. Así que, desnuda y apurada, se puso al salir el primer vestido que encontró. Y sucedió que aquel vestido no era suyo, sino el de la tristeza. Y así, vestida de tristeza, la furia se fue. Muy calmada, muy serena, dispuesta como siempre a quedarse en el lugar donde está, la tristeza terminó su baño y sin ninguna prisa, o mejor dicho, sin conciencia apenas del paso del tiempo, con pereza y lentamente salió del estanque. En la orilla se dio cuenta de que su ropa ya no estaba. Como todos sabemos, si hay algo que la tristeza no le gusta es quedarse al desnudo. Así que se puso la única ropa que había en el estanque, el vestido de furia. Cuentan que desde entonces muchas veces cuando uno se encuentra con la furia, ciega, cruel, terrible y enfadada, si nos damos tiempo para mirar bien, nos damos cuenta de que esa furia es solo un disfraz. Y detrás del disfraz de furia, en realidad, está escondida una enorme tristeza. Me parece un cuento muy bonito porque además va clarificando muy bien qué es lo que te hace cada una de las emociones, ¿no? La ira no piensa, es muy rápida y sin embargo la tristeza es lenta, es calmada. Me parece que es muy clarificador y como decía, a veces se confunde una emoción con otra, por eso es importante conocer cuáles son los signos que podemos tener de ella en nuestro cuerpo.
Con respecto a la tristeza, tenéis un vídeo entero en el canal sobre el tema del duelo, que habla no solamente de la pérdida de los familiares, sino de cómo afrontamos diferentes situaciones que nos provocan tristeza y con qué dinámica podemos hacerles cara, hacerles frente para pasar páginas y para poder seguir hacia adelante. Como decía, la tristeza tiene un gran poder adaptativo porque nos sirve para plantar cara a esas nuevas situaciones, un cambio de trabajo, un cambio de ciudad, una separación, perder a un amigo, perder a un familiar, a una mascota, etcétera. Nos permite limpiarnos y nos permite seguir nuestra vida, aun con esa añoranza, ya vuelven a salir emociones más matizadas, aun con esa pena, pero enfocándonos en seguir viviendo. Si quieres dinámicas de este tipo, como digo, las tienes en el vídeo que te acabo de comentar y por eso no me voy a entretener mucho más y ahora sí que me voy a centrar también en el miedo. ¿Qué tiene de adaptativo el miedo? Pues el miedo yo creo que es la más clara de ver, ¿no? Si nunca sintiéramos miedo seríamos unos kamikazes para nosotros y para los demás y seríamos unos irresponsables. Yo siempre le pongo a mis niños dos ejemplos. Uno es que si yo no tengo miedo al volante, pues conduzco como una loca, ¿no? Porque puedo provocar un accidente, puedo herirme yo, morirme o matar a alguien, porque como no tengo miedo de perder el control, pues corro, ¿no? Corro y no tengo cuidado. O por ejemplo, cuando cuidamos a un bebé y el bebé tiene fiebre, ¿qué hacen sus padres? Inmediatamente, ¿qué sienten? Sienten miedo y por eso llevan al bebé al médico. Si sus padres dijeran, esto seguro que son los dientes, y resulta que el niño tiene una infección increíble, pues imagínate. Entonces el miedo, como decía yo, es claramente adaptativo, claramente útil, pero claro, cuando se presenta en ciertos contextos, como por ejemplo el miedo a conducir, el miedo escénico, que nos permite, o mejor dicho, no nos permite adaptarnos a nuestra vida cotidiana, sino que nos lastra, pues entonces es una emoción desadaptativa. Para afrontar el miedo tienes una dinámica también en mi último vídeo, como digo, pero importante, lo decía antes, conocer tu cuerpo. Muchas veces cuando sentimos miedo hay una serie de síntomas que siempre están ahí, como comentaba, por ejemplo la respiración agitada, la sensación de que tengo la boca seca, me sudan las manos, el corazón me late muy rápido y esto lo podemos trabajar muy bien con la respiración a la que he hecho referencia, porque como digo siempre, esto es un círculo vicioso. No es magia, pero si tu cerebro percibe que baja tu ritmo cardíaco porque estás respirando lentamente y controladamente, también él percibe que el peligro pues no está ahí, porque al fin y al cabo el cerebro no diferencia muy bien entre peligro real y peligro imaginado. Y ahora que llegamos al terreno de lo imaginado, podemos hablar de la ansiedad. La ansiedad es un miedo anticipatorio porque se enfoca al futuro. No es estoy conduciendo, viene un camión de frente y siento miedo. La ansiedad es que yo estoy en el sofá y pienso que cuando vaya a coger el coche a lo mejor me viene un camión de frente y entonces siento miedo. Es un miedo enfocado al futuro y anticipatorio y también se puede trabajar y es necesario trabajarlo pues para que no nos repercuta en nuestra vida cotidiana. Bueno, creo que este vídeo se ha quedado un poco más corto, pero sigo con la idea de hacer cosas más cortas y más prácticas, así que espero que te guste. Como siempre voy a dejar enlazada una infografía con un pequeño resumen de todo esto y enlace a las dinámicas que te he ido comentando. Siéntete libre de comentar si te interesa algún tema en especial sobre el que te gustaría ver un vídeo y si crees que este vídeo puede ser útil para alguna persona que conozca, compártelo. Muchas gracias por verme y hasta la próxima. Chao.